vamos a hablar de un tema muy especial que se llama la obediencia. Y la obediencia es algo que hay que aprender a hacer a partir de que uno empieza una nueva vida. La obediencia es la llave de la bendición. No se puede tener bendición si no se obedece. Y yo creo que todos deseamos tener la bendición de Dios, pero esa es la condición que debemos obedecer. Y vamos a hablar sobre la obediencia. La obediencia en el idioma hebreo original viene la palabra Shema. Y es interesante entender esta palabra cuando vemos que es la misma palabra que se utiliza para la acción de oír. Y el oír y el obedecer están muy relacionados. Tenemos que aprender a escuchar para saber qué es lo que tenemos que obedecer. Y es interesante cómo en la Biblia se menciona esta palabra como algo similar, el oír y el obedecer. Y vemos aquí el primer ejemplo que en la Biblia, en Éxodo 24:7, cuando habla que después tomó el libro del pacto y lo leyó ante el pueblo, y ellos respondieron: haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. Y aquí vemos que la obediencia es un tema que tiene que ver con el pacto. El pacto donde el Señor precisamente instaura de que el pueblo de Israel es su pueblo y que va a ser bendecido, pero que tiene que acatar todos los mandamientos que el Señor les pide. El pueblo voluntariamente responde que harán todo lo que se ha dicho y que lo obedecerán. Y aquí entendemos por qué el pueblo del Señor es tan bendecido. Lógicamente, el pueblo de Dios también desobedeció, se rebeldizó, y ahí es donde empieza el desastre de este pueblo y de todos los pueblos y de todas las personas cuando han prometido al Señor que lo van a seguir, que lo van a obedecer y no cumplen su parte. Así que tienen que sufrir las consecuencias de su desobediencia y de su rebeldía. Eclesiastés 12:3, dicho por el autor de este libro, lo dice en forma muy clara en este pasaje. El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Y de verdad que es así. Todo lo que implica la vida del ser humano es temer a Dios y obedecer sus mandamientos. Si estas cosas se dan, la vida del hombre es completamente plena, es una vida abundante, es una vida bendecida. Pero desafortunadamente existe la rebeldía, y la rebeldía viene del enemigo. Si por algo se caracteriza a Satanás, es por haber sido rebelde, después también de haber tenido privilegios dentro del cielo. Por su rebeldía precisamente fue sacado del paraíso, y es el que ocasiona la rebeldía también de los seres humanos. Es algo que también traemos en nuestra naturaleza desde niños, nuestra tendencia a ser rebelde, a desobedecer. Eso es algo que nadie nos enseña, y desafortunadamente el Señor nos forma de una manera, nos cría de una manera, pero el ser humano tiene la libertad por su libre albedrío de desobedecer y caer en rebeldía. Y mire lo que dice Isaías 1:2. Oigan cielos, escucha tierra, así dice el Señor. Yo crié hijos hasta hacerlos hombres, pero ellos se rebelaron contra mí. Qué tristeza es esto cuando precisamente el hombre busca hacer lo que bien le parece y no hacer lo que Dios demanda. Y cae en desgracia, cae en maldición, y tiene que sufrir las consecuencias de eso. No es la voluntad de Dios, no es el deseo de Dios, es una voluntad completamente humana. Pero tenemos que entender que Dios ha querido restaurar siempre a la humanidad esto, rescatarla de su rebeldía, de su desobediencia, y tenemos que entender que a eso vino Jesucristo. Y esa es la pregunta que uno se debe hacer: ¿para qué murió y resucitó Cristo? Siempre pensamos que vino a salvar la humanidad, y eso es muy cierto, pero también vino con otro propósito. Vino a tomar señorío sobre todas las personas y sobre todo el mundo.
Y Romanos 14:9 nos aclara este punto en forma bien especial. Dice, para esto murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Así que aquí está resaltada la palabra para ser Señor. Y Señor tiene unas implicaciones y unos sinónimos que para nosotros debe ser mucho más claro al leer estas palabras. Cuando leemos Señor, eso implica una autoridad, un rey, un padre, un dador, un soberano. Y cuando vemos estas palabras entendemos que el rey es el que gobierna, el que manda dentro de su reino. Y él hace su voluntad, nosotros simplemente somos parte de ese reino y tenemos que acatar a él. Si no acatamos sus órdenes, si no adoptamos sus leyes, pues no cabemos, no tenemos cabida en ese reino. Y eso es lo que el Señor nos pide, que entendamos que Él no solamente vino a salvarnos, sino vino a ser Señor de nuestras vidas. Y cuando uno acepta al Señor como Salvador, tiene que aceptarlo también como Señor. Y eso quiere decir que nos sometemos y le decimos si estamos dispuestos a obedecerte, si estamos dispuestos a seguirte. A veces se nos olvida eso y nos conformamos simplemente con la salvación, pero Él nos pide que seamos obedientes y que Él le demos todo el señorío y que Él pueda ejercer ese señorío en nuestras vidas. Así que no solamente es una cuestión de decir, sino hacerlo o dejarlo ser ese Señor de la vida. Es muy fácil decirlo con nuestras bocas que vamos a obedecerlo, pero de ahí a que le permitamos ser el Señor de nuestras vidas, a veces hay una gran diferencia. El Señor nos pide que lo dejemos ser el Señor de nuestras vidas. Juan 14:5 nos lo aclara en forma muy especial. Dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Es fácil decir que amamos al Señor. Es a veces ligero decirlo, pero Él dice, la única forma de demostrarle que lo amamos es que obedezcamos sus mandamientos. Pasa con nuestros hijos también. De nada sirve que los hijos le digan a uno que lo aman si no lo obedecen y están en rebeldía con nosotros. Yo creo que todos los que somos padres podemos entender esta parte perfectamente, de que a pesar de que nosotros amamos a los hijos, de que les tratamos de suplir todas sus necesidades, queremos simplemente que ellos obedezcan cuando se les da una instrucción, porque lo hacemos por amor. Esto no es una cosa de esclavitud, de sujetarse a obligarlos de una forma obligatoria, sino que lo hacemos por amor y es una relación de amor. Y así es con nuestro Padre Dios. Él quiere que lo amemos y quiere que lo obedezcamos en forma voluntaria, así como Él nos ama y está dispuesto a hacer absolutamente todo para bendecirnos. Pero nos pide que lo obedezcamos para que no caigamos en maldición. Definitivamente, como les decía, la obediencia viene primero por el oír, así como viene la fe. Y la fe y la obediencia van de la mano. De hecho, la palabra fe en el idioma original es una palabra que quiere decir fe obediente. Es la palabra emuná y está implícitamente relacionado no solamente con el creer, sino con la obediencia. Así que cuando uno dice quiero fe, es también estar dispuesto a obedecer. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene como resultado del oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios son instrucciones que hay que acatarlas. La palabra del Señor trae toda una cantidad de instrucciones que es para nuestro bien, para bendecirnos, para que todo lo que hagamos conforme a su palabra es para que nos vaya bien. Y eso es lo que debemos hacer para lograr la bendición que Dios quiere para nuestras vidas. Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Creo que el versículo es muy explícito, muy claro. Dios no permite que haya más de un Señor. Dios solamente acepta ser el Señor de nuestras vidas y no va a compartir su señorío con absolutamente nada ni nadie. Solo a Él debemos darle ese lugar. Es lo que Él desea y ahí es cuando uno
a veces desobedece al buscar o a servir a otro tipo de señores, como es las actividades para buscar enriquecernos o amar al dinero más que a él. Creo que todos debemos ser conscientes que parte de nuestra vida la dedicamos o vivimos en función del dinero, pensamos en el dinero como una fuente de vida, nos asustamos si no tenemos dinero, y lo que el Señor quiere es que seamos solamente de Él y dependamos de Él. Y esto hay que hacer, ponerlo a Él en primero por sobre todas las demás cosas. Eso es darle el señorío sobre nuestras vidas y sobre todas nuestras actividades. Hebreos 5:8 dice, aunque era hijo, mediante el sufrimiento, aprendió a obedecer. ¿Y a quién se refiere aquí? Exactamente se refiere a Jesús. El Hijo de Dios tuvo que aprender a obedecer. Y es interesante y es algo que tenemos que tener muy presente. Nosotros no nacemos siendo obedientes, nacemos con esa rebeldía que nos implica la naturaleza humana y tenemos que aprender a obedecer. Es algo que se aprende a través de los años, a través de la instrucción, a través de la disciplina. Esa es la función que hacemos los padres con los hijos, disciplinarlos desde pequeños. La naturaleza de los bebés es a tomar su rumbo, desde que empiezan a gatear, empiezan a alejarse, a meterse en peligros, porque desconocen y simplemente para eso tienen unos padres que los corrigen, que los dirigen, que buscan el bien de ellos, y que cuando no obedecen, pues de pronto tienen que recibir una palmadita, y a medida que crecemos se busca a veces más libertinaje y hacer cada quien lo que bien le parece. Y para eso están los padres, para que se estén corrigiendo en todas las etapas de la vida, en la adolescencia, hasta la juventud y hasta que llegan a casarse. Es la función del padre estar corrigiendo, aconsejando, disciplinando a los hijos. Y así lo hace nuestro Dios y también nos enseña. La obediencia se aprende, no se adquiere. Entonces, eso lo tenemos que estar presente y tener una actitud de aprender a obedecer. Filipenses 2:8 nos dice, al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué gran ejemplo el de Jesucristo. Qué gran ejemplo que obedeció hasta el último momento de su vida, hasta dar su vida por nosotros. No era fácil obedecer esta instrucción. Él sabía que tenía la responsabilidad y la orden del Señor de que tenía que morir para poder salvar a la humanidad. Hasta el último momento le dijo, si es posible, haz que no tengan que tomar esa copa tan amarga. Y el Señor simplemente no echó su orden para atrás, siguió dejando que esa orden siguiera, y eso hizo que Jesucristo tuviera que obedecer. Gracias a Dios obedeció. Gracias por la salvación que nos dio a través de esa muerte, pero aquí nos recuerda que fue un acto de obediencia a su muerte. Y qué ejemplo para nosotros. Tenemos que aprender a ser obedientes como lo era Jesucristo si nos llamamos cristianos. Entonces, obedecer es una decisión, no es una cuestión de emoción, que si me parece bien obedecer o no me parece, si estoy de ánimo para obedecer o no estoy de ánimo. Es una decisión que hay que tomar. A medida que nos enfrentamos en diferentes situaciones, siempre vamos a tener la alternativa de decidir si obedecemos o no obedecemos. Lo que el Señor nos pide es que ojalá obedezcamos para que nos vaya bien en la vida y tengamos todo su respaldo y su favor. Deuteronomio 28, del 1 al 14, hay una lista de bendiciones por obedecer que le dio a su pueblo y que estas bendiciones iban a pasar de generación a generación. Es una tarea que cada quien debe tener, revisar este pasaje. Son 14 versículos, 14 partes donde el Señor nos promete bendición por obedecer. Y ahí en adelante vienen las consecuencias también por no obedecer. Todo ese capítulo es bien importante que cada quien lo conozca si quiere obtener la bendición de Dios. Y esa es la condición, es obedecer. ¿Cuál de los mandamientos es necesario obedecer? Absolutamente todos. No hay ninguno que quede a la deriva o simplemente que no sea importante para obedecer.
Él habla de que todos los mandamientos deben ser para obedecer toda la ley de Dios. Sabemos que no podemos cumplir todos. Así lo expresó también el Señor, pero tenemos que hacer todo nuestro esfuerzo para hacerlo. El Señor, de todos modos, de toda esta ley la resumió en 2 mandamientos claves. Ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas y ama al prójimo como a ti mismo. Y es algo que abarca todas las demás leyes y todo lo que dijeron los profetas. Así lo dice la palabra del Señor. Y cuando nos esforzamos en ese tipo de obediencia, de acatar esa norma del Señor, definitivamente vamos a ser amados por nuestro Padre y vamos a ser bendecidos también por ese acto de obediencia. Así que debemos preocuparnos e inquietarnos para amar a Dios y a las demás personas, así como nos amamos nosotros mismos también. Hay unas palabras que a mí me gusta recordar para entender la forma que se debe obedecer. Es la palabra tía. Esto nos recuerda cómo se debe obedecer. La primera T significa totalmente. La obediencia con el Señor es total. No vale obedecer a medias o parcialmente. Así que eso es lo primero, que debe ser en forma total y no parcial. Segundo, es el momento que uno lo hace, quiere decir inmediatamente. Las órdenes del Señor es para que se obedezcan en forma inmediata. No, porque vamos a dar espera y perdernos la bendición por un rato. A medida que obedecemos vamos a tener más bendición. Así que la instrucción es que se haga inmediatamente. Y por último queda la A, que es muy importante. Se refiere a la actitud o la alegría de obedecer. ¿De qué sirve que un hijo a uno obedezca una instrucción, la haga inmediatamente, si está renegando, si está quejándose y no lo hace con la actitud correcta? Creo que todos los padres sabemos que eso nos deja inconformes con ese tipo de obediencia. Si lo hace de mala gana, simplemente como padres queremos que nuestros hijos entiendan que toda la instrucción es por el bien de ellos y para el beneficio de ellos. Y por ese motivo tenemos que tiene que estar alegre. Así no entienda muy bien a veces la instrucción, sabe que hay que obedecerlo simplemente porque uno lo dice y porque quiere lo mejor para ellos. Por más que a veces pidan explicaciones y uno quiera dárselas, muchas veces terminamos siendo simplemente porque yo la di y es bueno para ti y espero que la acates de la mejor manera. Y esa es la actitud que debemos también hacer cuando el Señor nos da una instrucción. Tenemos que cumplir estos 3 puntos esenciales para la vida de todo ser humano. La obediencia que Él pide es total e incluye estas 3 partes. Definitivamente uno puede obedecer sin amor, pero no se puede amar sin obedecer. Creo que podríamos resumir lo que hemos hablado. El obedecer es parte del amor que expresamos al Señor y podríamos obedecer simplemente sin amar. Amar como lo hacen de pronto un militar cuando recibe una instrucción, lo hace simplemente porque fue formado así, aprendió a las malas a obedecer, pero lo hace sin ningún tipo de amor. Con el Señor no, debemos amarlo y expresar nuestro amor a través de la obediencia, y esto es muy importante porque, como decía, el primer mandamiento es amar al Señor sobre todas las cosas, y eso implica obediencia total. ¿En qué debemos obedecer a Dios? Hebreos 4:13 nos dice: ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Qué interesante esto, cuando vemos que al Señor no se escapa absolutamente nadie. No hay forma de escondernos del Señor, no hay forma de evitar su mirada. Él está muy atento en todas las áreas de nuestra vida a que seamos obedientes. Jonás fue uno de esos personajes que trató de huir de él, irse en un barco a alta mar pensando que el Señor no lo iba a encontrar allá. Si recordamos la historia de Jonás, vemos que él sabía y entendió que el Señor, no había forma de escapar del Señor y que tenía que rendirse ante él, por eso se botó al mar. Todo el mundo conoce la historia de la
famosa ballena, pero aquí nos deja ver que no hay forma de huir del Señor. Tenemos que entender que en todas las partes, en todos los lugares y en todas las situaciones el Señor está mirándonos si obedecemos o no obedecemos. Desde Adán también trató de esconderse, y así la naturaleza del hombre, creyendo que el Señor no se da cuenta de lo que hacemos. Por eso hay que obedecer totalmente para que Él esté a gusto con lo que hacemos. Y eso incluye el pensamiento. A veces podemos desobedecer en nuestra mente, en nuestra forma de pensar, y Él también está allí. Y desde ahí empieza la desobediencia, y desde ahí tenemos que controlar todo lo que entra a nuestra mente y todo lo que está dispuesto a hacer nuestro pensamiento. 2 Corintios 10:5 dice: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y esto lo que nos dice es precisamente que tenemos que controlar nuestros pensamientos, tenemos que ser obedientes del pensamiento y someterlo al señorío de Cristo. Esto es hacer su voluntad, y es el momento que tenemos que empezar a controlar cualquier acto de rebeldía y cualquier acto de desobediencia. Desde que uno empieza a pensar lo malo, hay que cortar eso desde ahí y no darle fuerza a crecer y darle cabida a ningún tipo de tentación que nos prometa el enemigo de que seamos rebeldes. Tenemos que desde ahí sujetar todo pensamiento para ser obedientes a él. Tenemos que cambiar definitivamente nuestra manera de pensar si queremos cambiar nuestra manera de vivir. Así que es el primer paso, que debemos estar atentos, estar alertas para no caer en rebeldía. Definitivamente nuestra creencia afecta nuestra vivencia. Tú no puedes obedecer a quien no crees, y tienes que tener conocimiento de quien crees. Por eso es importante conocer al Señor a través de su palabra, conocer sus mandamientos, conocer su voluntad. Y a medida que uno va conociendo eso, pues es mucho más fácil obedecer, y esto va definitivamente a cambiar toda nuestra manera de vivir. Se tiene que manifestar vivencialmente todo lo que creemos y todo en lo que obedecemos. Nada de lo que se salga de ahí puede estar oculto a los ojos de Dios. 2 Timoteo 1:7 dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Precisamente no tenemos excusa ante Dios de que la tentación de desobedecer era más grande que nuestra voluntad. El Espíritu Santo nos inyecta en nuestra vida ese dominio propio. Dominio propio es que tenemos voluntad sobre esos pensamientos de rebeldía, sobre ese deseo de ser rebeldes. Y eso es lo que en forma explícita nos dice el Señor, de que nos ha dado ese poder de poder soportar la tentación, y nos ha dado la capacidad del dominio propio. Y una de las cosas más difíciles de controlar en nuestro ser es la lengua. Y es una de las cosas que también hay que controlar y poner en sujeción, que es las palabras. Si cambia la manera de pensar, definitivamente tiene que estar reflejado en un cambio en la manera de hablar. Eso es, nuestra lengua definitivamente expresa lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Si cambiamos nuestra manera de ver las cosas y de obedecer las cosas, cambia nuestra manera de expresarnos, y van a salir palabras de bendición de parte de nuestra vida hacia los demás. Entonces, el mandamiento también es: controlemos la lengua y vamos a demostrar fruto de bendición a través de la lengua. Si Cristo es el Señor de nuestras vidas, debemos obedecer entonces ¿con qué? Con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, y esto tiene que estar reflejado en acciones también. Lucas 6:46 nos dice: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Como le digo, uno podría decirle que el Señor Dios es el Señor de nuestras vidas, y lo dice en su palabra. Muchos que van a decir Señor, Señor, no van a estar en el reino de los cielos. Hay muchos ejemplos en la palabra del Señor donde la gente podía sacar demonios, podía
hacer milagros, podían sanar enfermedades. Todo esto lo pueden hacer y sin embargo no entrar en el reino de Dios por no ser obedientes. Dios lo que nos pide es obediencia y no podemos engañar al Señor. Las acciones nuestras tienen que ser un reflejo de lo que pensamos y lo que decimos, ya conforme a la palabra del Señor. ¿En qué debemos obedecer al Señor? En nuestros pensamientos, entonces, en nuestras palabras y en nuestras acciones. Dios no nos pone estos mandamientos para incomodar nuestra vida. Lo hace porque quiere bendecir nuestra vida, nos quiere que tengamos una vida abundante y que podamos bendecir de alguna manera a las demás personas. Ese es el propósito del Señor. Así que la invitación del Señor es que lo obedezcamos y esto depende de nuestra voluntad. No nos obliga, simplemente nos invita a que decidamos si lo obedecemos o no lo obedecemos. Si lo obedecemos, vamos a tener muchas bendiciones y es la única forma de expresar el amor hacia Él. Por eso dice, si me amas, obedece. Es la única forma de manifestar nuestro amor hacia Él. Queremos andar por el camino del Señor, tenemos que sujetarnos a Él. Por último, quiero cerrar el mensaje con este pasaje en Deuteronomio 30, del 15 al 20. Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. Pero si tu corazón se rebela y no obedeces, sino que te desvías para adorar y servir a otros dioses, te advierto hoy que serás destruido sin remedio. No vivirás mucho tiempo en el territorio que vas a poseer luego de cruzar el Jordán. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida, para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios y obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida y por Él vivirás mucho tiempo en el territorio que juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Esto es una decisión de vida o muerte, definitivamente. Tú decides si obedeces o no obedeces. El Señor a nadie obliga, simplemente nos da a conocer sus instrucciones, sus mandamientos, sus leyes, para que nos vaya bien en la vida y seamos felices y tengamos toda su bendición. Y no solamente a nosotros, sino que va a ser bendición para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros bisnietos. Así el Señor lo promete, Él cumple su palabra y espera que hagamos lo mismo. Así que la invitación hoy es, decídete a obedecer. Ama al Señor obedeciendo. Muchas gracias, Dios los bendiga.